Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La historia de Seng Torun no se entiende con palabras sueltas, sino con un relato que abarque todo lo que significa su recorrido. No se trata solo de un nombre en los titulares, sino de un personaje que construyó paso a paso un camino lleno de luces y sombras. Cada etapa de su vida ha dejado marcas que hoy son parte de una narración mucho más amplia. Desde sus comienzos hasta los momentos más recientes, lo mejor de su historia merece ser contado en un artículo que no deje nada fuera. Porque, al final, lo esencial no está en un instante, sino en la suma de todos ellos. Escribir un artículo completo sobre él significa adentrarse en un universo donde lo personal y lo profesional se cruzan constantemente. Significa abrir una ventana a sus pasiones, sus luchas y sus decisiones. Cada palabra escrita sobre Seng es una invitación a comprenderlo más allá de la superficie. No es un retrato frío, sino un intento de capturar la esencia de alguien que ha estado bajo la mirada pública durante tanto tiempo. Y en ese intento, lo que surge es una verdad mucho más cercana y humana. Narrar lo mejor de su historia también implica reconocer los altibajos que lo definieron. Punto. Nadie puede comprender su presente sin mirar atrás, sin revisar los pasos que lo llevaron hasta aquí. En esos pasos hubo tropiezos, pero también victorias memorables. Hubo silencios cargados de significado y declaraciones que encendieron debates. Y en ese contraste de claros y oscuros, se encuentra el verdadero valor de su camino. Lo que hace que escribir sobre él sea una tarea apasionante. Seng ha sido protagonista de momentos que marcaron tendencia, pero también de instantes íntimos que solo unos pocos conocieron. Escribir un artículo completo es darle espacio a ambos lados de la balanza. Porque la vida pública y la vida privada nunca estuvieron separadas en su caso, siempre se entrelazaron. Y ahí radica gran parte de su magnetismo, en esa mezcla de realidad y espectáculo. Esa mezcla que convirtió cada paso suyo en tema de conversación. Lo mejor de su historia no está únicamente en los grandes gestos, sino en los pequeños detalles. En las miradas captadas por una cámara, en las frases que dejaron huella. En las decisiones tomadas en silencio, cuando nadie lo veía. Todos esos fragmentos, al juntarse, construyen la figura de un hombre que supo enfrentar la presión y seguir adelante. Y es justo esa suma la que merece ser puesta en palabras con cuidado. Porque sin esos detalles, el retrato estaría incompleto. Escribir un artículo sobre él no significa adornar, sino contar con fidelidad. Significa dar voz a las emociones que estuvieron presentes en cada paso. Y significa reconocer la vulnerabilidad detrás de la figura pública. Porque al final, lo que conecta con el público no son solo los logros, sino las historias humanas detrás de cada uno de ellos. Y eso es lo que lo hace tan interesante como personaje central. Una historia que combina fama con fragilidad. Al hablar de Seng, también hablamos de los vínculos que marcaron su vida. Relaciones que dejaron huella, tanto en lo personal como en lo mediático. Amistades, amores y conflictos que no se pueden borrar de un relato completo. Porque lo mejor de su historia está también en cómo esos vínculos lo moldearon. En cómo cada uno de ellos se convirtió en un capítulo indispensable. Y en cómo todos juntos dibujan el mapa de lo que es hoy. La construcción de un artículo completo sobre él también permite observar el impacto que tuvo en los demás. Seng no fue alguien que pasó desapercibido, sino alguien que dejó huellas en quienes lo rodearon. Ese impacto es parte esencial de lo que se escribe cuando se cuenta su historia. Porque una vida no se mide solo en lo que uno hace, sino también en lo que genera en los demás. Y en su caso, ese efecto fue tan fuerte que trascendió generaciones. Ese antecedente a persecución. Lo mejor de su historia es que aún no está terminada. Escribir sobre él ahora no significa poner un punto final, sino un punto seguido. Porque todavía queda camino por recorrer, todavía hay nuevas páginas por llenar. Y es esa sensación de continuidad la que hace que su historia resulte tan apasionante. No se trata de un cierre, sino de un relato que sigue creciendo. Y ese crecimiento es lo que mantiene viva la curiosidad del público. Contar lo mejor de su historia
es también un acto de memoria. Es rescatar los momentos que marcaron un antes y un después. Es no dejar que el tiempo borre lo que merece ser recordado. Y en ese ejercicio de memoria, el presente se ilumina con más fuerza. Porque cada instante de hoy está conectado con lo que ya pasó. Y esa conexión es la que da sentido a todo el relato. Escribir un artículo completo es darle a Senk el lugar que merece en la narrativa colectiva. Un lugar donde sus aciertos y sus errores tienen la misma importancia. Donde su vulnerabilidad y su fuerza conviven en equilibrio. Y donde cada detalle se convierte en parte de una historia que vale la pena contar. Lo mejor de su historia, entonces, no es un episodio aislado. Es el conjunto de todo lo que vivió, lo que enfrentó y lo que sigue construyendo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.